Shalom. Estamos de vuelta ahora para analizar una porción, el primer lector de la Parashat Mishpatim, que habla acerca de ciertas leyes. El tema, Código Penal Universal. La nación de Israel surge en el seno del exilio y el sufrimiento. Desde entonces da tumbos entre una y otra condición. Aún así, lucha por conservar su identidad y por volver a casa. Escucha, Israel. De acuerdo a lo aprendido por la confesión de Yitro, el Kadosh Baruj Hu es un Dios de justicia perfecta, y por lo tanto, sus mandamientos expresan esa condición. En esta sección hay 8 mitzvot, mandamientos, que a continuación describen la justicia divina. Número 1. Leyes sobre el siervo hebreo. Un siervo trabajará 6 años y el séptimo saldrá libre gratuitamente. Si vino solo, solo saldrá. Si es marido de una mujer y ella da a luz para él hijos o hijas, la mujer y sus niños serán de su señor, y él saldrá solo. Pero si el siervo dice: amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su señor lo llevará ante los jueces, lo acercarán a la puerta o a la jamba, y su señor le perforará su oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Número 2. El precepto de designar para el matrimonio a la sierva hebrea. Número 3. El precepto de redimir a la sierva hebrea. Cuarto precepto, la prohibición de vender a una sierva hebrea. El quinto, la prohibición de disminuir el dar a la esposa lo que le corresponde: alimento, ropa y relaciones íntimas. Entendamos estos. Cuando una joven ha sido vendida, la cual será ofrecida en primer lugar para casarse con el amo o el hijo del amo. En caso contrario, no será tratada como el resto de los esclavos, sino que se le permitirá redimirse sin tener autoridad para venderla. En caso que el hijo del amo la acepte por esposa, deberá hacer con ella como la ley de las jóvenes y tendrá la oportunidad de adquirir otra mujer para sí, siempre y cuando no descuide las atenciones, como son sustento, vestido y relaciones íntimas. De no ser así, saldrá libre y sin dinero. La posibilidad del hijo del amo para casarse una segunda vez se debe a que la primera la tomó por esposa a fin de brindar ayuda económica, monetaria a la familia de ella, y en esta segunda ocasión lo hará por una decisión sentimental. Número 6. La obligación de la Corte de Justicia de ejecutar por estrangulamiento a un hombre sentenciado a esa pena capital. Como reza el dicho, vida por vida, pero tal responsabilidad recae sobre la Corte de Justicia. No es jamás una invitación para realizar justicia por propia mano. Pero si ha ocurrido un homicidio accidental, las cosas son distintas. Aun cuando Hashem presentó así la situación, por lo tanto, habrá un lugar en el cual el homicida se podrá refugiar, de las nombradas ciudades de refugio. Es de llamar la atención aquello que dice: pero si no lo emboscó, sino que Dios se lo presentó a mano, se explica como sigue. Hay un antiguo proverbio que dice: de los malvados saldrá el mal. Obviamente, esa muerte accidental es un mal que recayó sobre el occiso por castigo divino, a un mal comportamiento que la Corte de Justicia no pudo juzgar a falta de testigos. Entonces es juzgado por la Corte Divina, es decir, se presenta a mano de Dios. Y también la persona que le dio muerte de forma accidental es para que pague algún daño que provocó en otra ocasión, que también estuvo lejos de testigos. De esta manera Dios hace el juicio de ambos en un solo evento.
Volviendo a la condena de un asesino, inclusive si estuviera en el altar, de allí será tomado para que muera. De acuerdo a el Talmud, Masejet Yomá, en su hoja 85 cara A, que aun cuando se trate de un Cohen que está en pleno sacrificio, deberá ser tomado para que muera. El mandamiento número 7. Prohibición de golpear al padre o a la madre. Esta pena de muerte también recae sobre un hijo que hiera, aunque no de muerte, a su padre o a su madre. El secuestro también queda entre la pena de muerte. Lo mismo que maldecir al padre o la madre, también es condenado a muerte. Bien. Número 8. Leyes sobre multas. La última condena es por actos violentos contra alguien más. En caso de no provocar una lesión grave, todo se resolverá allí, pero en caso de provocar una lesión que lo postre en cama, el agresor deberá pagar las curaciones y la manutención a la familia del lesionado. En cada uno de los mitzvot estudiados en esta sección, se puede ver la justicia perfecta de Hakadosh Baruj Hu. En los casos de venderse para esclavitud, se ha debido a la mala administración de sus bienes y han llegado a la pobreza de tal manera que habrán de someter ahora su voluntad a otros porque ellos no pudieron controlar su voluntad a favor de ellos mismos. Por esta razón, ahora ellos tienen que ser vendidos como esclavos. En los casos de pena capital sobre los que han asesinado, herido o maldecido a sus padres o secuestrado a alguien más, ya que han coartado la libertad de terceros, por lo tanto, la Corte de Justicia tiene derecho a decidir por sus vidas. Y el último caso es todavía más claro en la expresión de justicia perfecta. Y aún se puede reconocer que la justicia perfecta de Dios es la que exige a toda corte de justicia, no solo entre los judíos, sino también entre las naciones del mundo. Porque una de las 7 leyes de Noaj menciona el hecho de establecer cortes de justicia. Hasta pronto, y que se restauren nuestros jueces según estos principios. Shalom.